Hey, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo muy especial. Me alegra muchísimo darte la bienvenida aquí a mi canal de YouTube, a mis redes y también pues dar las gracias a los medios de comunicación que con tanta bondad retransmiten este entremés. Un entremés que no es más que un aperitivo, una entrada que nos prepara para el banquete de cada domingo. En este tercer domingo del tiempo del Adviento, nos encontramos con un texto hermoso. Está en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en los versos del 2 al 11. Mateo 2, del 2 al 11. Dice así la Escritura. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver sino un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. Bueno, un texto hermosísimo porque nos va a plantear dos situaciones muy particulares sobre las que yo quiero llamar tu atención. La primera, el Bautista está en la cárcel y ese es como el ambiente vital de esta narración. Estando en la cárcel, sintiendo que la muerte está cerca, el Bautista entra en una gran crisis. ¿Te acuerdas que hace una semana escuchábamos al Bautista predicar en la misma tradición de Mateo? ¿Quién es Jesús? ¿Te acuerdas que decíamos el que es el más fuerte, el que está viniendo, el que es el Maestro y el Señor? Todas esas cosas de los títulos cristológicos que estaban en labios del Bautista para contarnos quién era Jesús. Pero hoy la narración nos pone en un escenario totalmente distinto. El Bautista está en la cárcel. Y la angustia lo hace entrar en una gran crisis. Y lo primero que yo quisiera decirte es, mira, yo no tengo ni idea por qué estás pasando hoy, no sé qué estás atravesando. No sé dónde estás, no sé desde dónde me estás viendo, no sé cuál es tu historia, cuál es tu realidad. Pero si tú te sientes en medio de una dificultad, atravesando una crisis, enfrentando un gran sufrimiento, una angustia, yo quisiera decirte, abrázala, no le des la espalda, que no te dé miedo ni vergüenza, porque es tu realidad. Pero mira lo interesante, el Bautista está en crisis y primero no la pasa solo. Él llama a unos de sus discípulos y les dice: como me he enterado de aquello que está haciendo el Cristo, y me parece muy extraño, porque el Bautista estaba sorprendido de las acciones de misericordia, de la cercanía con los pecadores que tenía Jesús, de la bondad que él expresaba, del amor que él entregaba, del perdón que él ofrecía, de la acogida que él le daba a todos, incluyéndolos
a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a los leprosos, a los rechazados, a los mal vistos. Y entonces el Bautista entra en una gran confusión porque no cabía dentro de su pensamiento que el Mesías fuera de ese tipo. Y entonces manda en medio de su crisis a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si es él el verdadero Mesías o si deben esperar a otro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa crisis? Después de haber predicado acerca de Jesús, ahora mandar preguntar si de verdad él es el que debían esperar. Si es válida la crisis del Bautista, ¿cómo no será la tuya o la mía? Claro que sí. Y los discípulos del Bautista van y le cuentan a Jesús, y Jesús, en cambio de rechazarlos, de mandar regañar, de retar a Juan el Bautista, ¿cómo se le ocurre a ese idiota venir a preguntar eso en este momento, después de todo lo que ha dicho de mí? No, por el contrario. Jesús no rechaza a nadie en crisis, por el contrario, Jesús lo acoge, lo entiende, lo comprende y le responde en medio de la crisis a través de los discípulos. Óyeme bien, Jesús quiere responderte en tu crisis a través de los que están a tu alrededor. Y Jesús les dice a los discípulos de Juan el Bautista, es que esto es lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los cojos se levantan, los muertos resucitan, a todos les es anunciado la buena nueva. Es decir, cuéntenle ustedes, tú que me estás viendo a esta hora, en este tiempo del Adviento, ve y cuéntale a todos los que están en crisis, los que están sufriendo, los que están angustiados, ve y diles que la esperanza, que el amor, que la bondad está cerca, que lo que vamos a celebrar en Navidad es que Jesús se actualiza entre nosotros para darle sentido a nuestra existencia. Lo que vamos a celebrar en Navidad es que tú ya has tenido un camino de encuentro con el Señor y que a través tuyo el Señor le trae esperanza, amor, fortaleza, nuevas ganas, deseo de seguir luchando, vida nueva a los que están a tu lado. Y entonces Jesús manda decir una cosa adicional. Y díganle a Juan, dichoso aquel que no se escandalice por mí. Claro. Es que el Bautista era un piadoso judío, era casi un esenio, era un escrupuloso lleno de preconceptos y prejuicios morales, rituales, cultuales, de ritos de purificación, y en su cabeza no cabía que se pudiera tener misericordia, que se pudieran acoger, abrazar, incluir los rechazados, los que se suponía que eran focos de contaminación, que Jesús no les pedía ritos de purificación, que Jesús no les pedía abluciones para perdonarles los pecados, nada. Y eso, por supuesto, no cabía dentro de la mentalidad del Bautista. Por eso Jesús, cuando se van los discípulos del Bautista a llevarle esas buenas noticias a su maestro, a los que se quedan ahí les dice, oigan, ¿ustedes qué salieron a ver? El que ustedes salieron a ver es profeta y más que profeta. Y más que profeta porque él es en quien se cumple aquello que está en la profecía, en las profecías del Antiguo Testamento. Y por eso Jesús cita hermosamente pues a Ezequiel y a Miqueas y a Daniel, qué sé yo. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti que preparará tu camino por delante de ti. El Bautista es el mensajero. Óyeme, tú deberías ser la Bautista, tú el Bautista de esta época del 2022, de este tiempo, que vayas y prepares el camino de la misericordia, de la irrupción de la bondad, de la irrupción de la acogida, del acontecer de la materna paternidad de Dios, que a través tuyo muchos se acerquen y tengan de nuevo la experiencia del contacto con la cercanía, con la bondad, con la ternura del cielo. Ojalá que esto también se dijera de ti. Tú eres mensajera, tú que vas delante de Jesús, tú eres un preparador del camino. Pero miren cómo termina. En verdad les digo que no ha surgido de mujer nadie más grande que el Bautista, pero el más pequeño en el reino
el más pequeño, es más grande que el Bautista. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino vivirá a la manera de Jesús. Se dejará tocar por las mujeres, por los leprosos, por los publicanos, por los pecadores. Se sentará a comer con los mal vistos. El Bautista jamás hizo eso. El Bautista es maravilloso, pero el más pequeño en el reino, tú, deberías ser más grande que el Bautista, porque tú deberías encarnar gestos de misericordia, de acogida y de bondad, para que lo que vas a vivir en Navidad sea creíble, porque la Navidad, que es la irrupción de la misericordia en la tierra, te capacita para ser portador de ella, para acercarte a los rechazados y para traer de esa manera la buena noticia del reino. Óyeme, gracias por tu compañía y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.